Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana, en cuerpo sano. Hola, soy la profesora Adriana Orozco Sánchez y efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ¿cómo dices que se escribe? Con esto nos referimos a revisar uso de verbos y vocabulario especializado y siglas, es decir, conocer qué uso tiene el vocabulario deportivo dentro de un reglamento, así como revisar su redacción en el uso de verbos y siglas. Eso suena importante, profesora, pues esto nos permite entender lo relevante que es aprender a utilizar el vocabulario deportivo y también lo importante que es su redacción para que este sea bien entendido, claro y preciso. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión, trabajaremos en el aprendizaje esperado. Explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas, con el propósito de revisar uso de verbos y vocabulario especializado y siglas en reglamentos de actividades deportivas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Daniel, ¿qué estás leyendo? Parece que estás buscando algo en especial, pero también te veo molesto. Pues sí, profesora, la verdad sí estoy molesto. Déjele platico lo que hice ayer. Un amigo me dijo que lo acompañara a uno de sus partidos de fútbol americano bandera y a la mera hora faltaron jugadores. Entonces me invitaron a participar, pero ese deporte no es mi fuerte. Y en la primera jugada castigaron a mi equipo por una falta que supuestamente cometí. ¿Supuestamente? ¿Qué hiciste? Aún no entiendo. Cuando le pregunté a uno de los árbitros, me dijo que había cometido un diving contra uno de los jugadores del otro equipo y por ese castigo se perdió la oportunidad de anotar puntos en el partido y lo terminamos perdiendo. ¿Y eso es lo que estás buscando en esas hojas? Sí, mi amigo me prestó este reglamento de fútbol americano bandera con el que juegan para saber a qué se refiere el término diving. Seguramente alguna vez ustedes han pasado algo similar como lo que le sucedió a Daniel en su partido. Pues cuando jugamos por primera vez algo, no siempre sabemos cuáles son las reglas y en muchas ocasiones desconocemos varios términos que se utilizan en el juego. Veamos el siguiente video que nos ayudará a entender lo importante que es conocer el vocabulario deportivo dentro de un reglamento. Los reglamentos deportivos explican cómo se juega, qué se puede hacer y qué no en cada disciplina, pero también cada reglamento explica el vocabulario que le es particular. Es importante que los jugadores, árbitros y público en general conozcan dicho vocabulario, porque les facilita la comprensión del juego y verificar el cumplimiento de todas sus reglas. Por ejemplo, dribbling es una palabra en inglés que significa echar poco a poco. Usada en el voleibol, quiere decir rebotar el balón en el piso, como preparación para el saque. En cambio, en el baloncesto, se refiere a una técnica de ataque que consiste en rebotar el balón a lo largo de la cancha hasta encestar. Con esto me queda más claro lo importante que es entender el vocabulario de cada deporte y que dentro del reglamento esté bien explicado lo que significa cada término que se utiliza. Y sí, mire, profesora, acabo de encontrar en el reglamento que es un diving. Es un intento por parte del corredor para evitar que le quiten la bandera, inclinando la parte superior de su cuerpo hacia adelante, con o sin saltar, y se castiga con 5 yardas. ¿Yardas? Voy a tener que leer todo el reglamento antes del siguiente partido.
Recordemos, un reglamento deportivo establece las normas que rige un deporte y su función principal es dejar bien claras todas las reglas del mismo, con la intención de que todos los participantes del juego compitan en igualdad de condiciones. Dichas normas no solo contemplan las reglas del juego, también especifican el significado del vocabulario que se utiliza en este. Les propongo un reto. En el siguiente texto identifiquen las palabras que consideren son propias de este deporte y vayan anotándolas en su cuaderno. Veamos un fragmento del reglamento de fútbol americano bandera, al que también se le conoce como flag football y que justo ahora está leyendo Daniel. Regla 3. Periodos y tiempo. Artículo 2. Segunda mitad. En la segunda mitad, los equipos deberán defender la línea de gol opuesta a la que defendieron en la primera mitad. El equipo que no puso la bola en juego en la primera mitad deberá poner la bola en juego mediante un snap en su propia yarda 5. Profesora, creo que ya identifiqué las palabras. Línea de gol, snap y yarda. ¿Ustedes consideran que estas palabras son imprescindibles para entender el objetivo del deporte? ¿Por qué? Porque establece términos específicos sin los cuales podríamos confundirlos con otros juegos o deportes, además de que su vocabulario permite entender con precisión las reglas del juego. ¿Términos específicos? Profesora, ¿y si usáramos palabras en vez de términos? Me parece más correcto. Muy buena observación, y más cuando estamos hablando de vocabulario deportivo. A diferencia de una palabra, un término es un concepto en un campo temático particular, el cual adopta un sentido especializado que hace que todos los involucrados, en este caso en un deporte a practicar, entiendan de qué se trata y usen los mismos conceptos para así evitar, por ejemplo, confusiones al momento de aplicar una sanción. Creo que voy entendiendo. La sanción que cometí en el partido de ayer fue un diving. Esta palabra, traducida de su idioma original, el inglés, significa buceo, que nada tiene que ver con este deporte. En el fútbol americano bandera, este término significa un movimiento del jugador ofensivo que baja la parte superior de su cuerpo. Mire, aquí, maestra, en el glosario del reglamento lo especifica. Y así, cuando esta palabra diving es usada en el fútbol americano bandera, se sabe que se aplica con el término especificado en el uso de este deporte en particular. Profesora, pero ¿por qué el vocabulario debe estar integrado dentro del reglamento deportivo? Muy buena pregunta. Imagínate que el equipo de flag football en el que participaste se vaya a jugar a un lugar donde nunca lo habían practicado. ¿Qué crees que sucedería? Se me ocurren dos escenarios. Uno, que habría mucha confusión y dudas entre todos los que están participando en el juego, tanto jugadores como entrenadores y jueces o árbitros del partido. Y la segunda es que si un equipo experto en este deporte va a disputar un partido con uno que nunca ha jugado, pues el primero tendría ventaja sobre el otro y eso no sería justo. Así es, y por eso, para que el juego se pueda desarrollar de manera justa, es importante que se conozcan muy bien los términos específicos que se utilizan en ese deporte. Un reglamento es el documento que regula el deporte en cuestión. Ahí deben venir bien especificados los lineamientos para que el juego o deporte sea claro y fácil de entender para cualquier persona que quiera practicarlo. Por eso es importante aprender a escribir de manera correcta un reglamento. Ya me está quedando más claro, maestra. Pero sigamos. Como hemos visto hasta aquí, el vocabulario deportivo establece un lenguaje común para quien practica una determinada disciplina. Cierto, profesora, porque además de jugar fútbol americano bandera, también hay fútbol soccer y fútbol australiano o rugby. Y los tres son fútbol. Aquí no nos importa cuál surgió primero. Lo que importa es que cada uno tiene su propio vocabulario, así como sus propias reglas, y esto se expresa en sus respectivos reglamentos. Es verdad, en los tres existe la palabra gol, pero tiene un significado completamente diferente. En los tres significa anotar, pero cada uno tiene una puntuación distinta. Y esto en todos los deportes. Dentro de los reglamentos encontramos el vocabulario.
las palabras técnicas y su significado. Veamos el siguiente video. Corre video. El reglamento de fútbol de la Asociación Internacional de Fútbol, mejor conocida como IFAB por sus siglas en inglés, está organizado en varios apartados, donde el penúltimo es un glosario. Este glosario, a su vez, está organizado en 3 secciones. La primera sección reúne y define palabras relacionadas con las instituciones o entidades del fútbol, como son, por ejemplo, FIFA, Confederación e IFAB. La segunda reúne y define tecnicismos como los siguientes: amonestación, conducta antideportiva, cuerpo técnico y entrada. La tercera y última sección reúne terminología arbitral, como árbitro, otros miembros del equipo arbitral y miembros del equipo arbitral de video. Qué interesante lo que acabamos de ver. Pero, profesora, en el video observé que dentro de un reglamento se usan siglas. ¿Podría explicarnos a qué se refiere? Las siglas son un recurso que se utiliza en la redacción de los reglamentos. Recuerden que una sigla es la forma abreviada para referirse a instituciones, organizaciones, empresas, sistemas, entre otras. Se forma solo con las letras iniciales de su nombre y se escribe con mayúsculas. Su función es abreviar el nombre de alguna institución, entidades, federaciones o asociaciones que generan estos reglamentos, así como torneos o campeonatos. Les propongo un reto para que entendamos mejor el uso de siglas que pueden venir dentro de los reglamentos. Observa los siguientes nombres de federaciones deportivas mexicanas. ¿Cuáles creen que deberían ser sus siglas? Ah, pues fácil, profesora. FMB, ¿FMB? Sí y no. Sí, porque los acrónimos se construyen con las primeras letras de cada palabra, pero en estos casos no aplican del todo, porque las 3 federaciones tienen las mismas letras. Por ello, en 2 casos se suma la segunda letra de cada palabra. Por ejemplo, en la Federación Mexicana de Boliche, las siglas que conforman sus acrónimos son FEMEBO, y en la de bádminton, FEMEBA. De esta forma se diferencian estas 3 entidades deportivas y se plasman en sus respectivos reglamentos. Profesora, también me doy cuenta de que las indicaciones de los reglamentos son determinantes. ¿A qué te refieres? Sí, por ejemplo, aquí dice, todos los miembros del equipo deberán vestir los mismos colores. En otra parte dice, solo podrán ingresar al campo en ciertas jugadas los miembros que tengan números entre el 50 y 70 en su camiseta. Ah, te refieres a los tiempos, modos y formas verbales en que están escritos los reglamentos. Para que nos quede más claro, veamos el siguiente video. Los reglamentos pueden estar redactados en tiempo presente. Por ejemplo, respeta el material de tus compañeros de clase. O en tiempo futuro. Por ejemplo, respetarás el material de tus compañeros de clase. Otros están redactados en modo imperativo. Por ejemplo, ser puntual en su cita. También los hay redactados en modo indicativo. Por ejemplo, los adultos mayores deben acudir acompañados por un familiar. Y algunos más están redactados con perífrasis verbal. Por ejemplo, el personal médico debe utilizar uniforme. Como acabamos de ver, las instrucciones en los reglamentos deportivos se escriben en tiempos verbales específicos. Veamos algunos ejemplos. Observaremos que la redacción del reglamento requiere que los verbos conjugados expresen situaciones reales y efectivas que establezcan con claridad límites y den fluidez al juego. En el primero, el futuro indicativo precisa una obligación inevitable. Durará 45 minutos, cada tiempo efectivo de un partido. Ya entiendo. En el segundo caso, que es el imperativo, expresa una obligación que no admite excusa. Asimismo, encontramos de manera habitual en los reglamentos conjugaciones en tiempo presente,
que refieren verdades efectivas como la medida estándar de una pista de atletismo. O la forma impersonal de los verbos, que es el infinitivo que expresan situaciones genéricas. En este caso, obligaciones de respeto de parte de todos los jugadores. Profesora, con todo lo que acabamos de revisar, es fácil darse cuenta de lo relevante que es hacer una buena redacción del reglamento, pues esto permite ser claros y precisos en las normas que se siguen en cada uno de los juegos deportivos en los que participamos. Pero sobre todo, permiten que el juego se desarrolle de una forma equitativa para todos los participantes y así lograr un juego de sana, pero sobre todo divertida convivencia. Los invito a escuchar a la jueza de tiro con arco, Yasmín Villarreal Callero, quien nos va a explicar la importancia del uso del vocabulario deportivo. Corre video. Profesor, me gustaría saber qué es un vocabulario deportivo. Vocabulario deportivo. El vocabulario deportivo son términos específicos para cada uno de los deportes. En el caso, por ejemplo, de tiro con arco, tenemos varios vocabularios deportivos característicos de esta disciplina. Por ejemplo, cuando el arquero está en una competencia clasificatoria y llega a tener un fallo de equipo o falla de equipo, tiene que avisar al juez. Hay algunos otros términos característicos como rebote, que significa que la flecha al llegar a la diana hace impacto, pero no queda incrustada dentro de la diana. Nuevamente, el atleta tendrá que llamar al juez para que el juez verifique y él pueda dar el valor. Este vocabulario deportivo nos sirve para poder redactar reglas deportivas. Estas reglas deportivas generalmente se encuentran en reglamentos. En el caso de tiro con arco, las reglas deportivas están definidas por la Federación Internacional de Tiro con Arco. ¿Cuál es la finalidad de un vocabulario deportivo y dónde se aplica? Este vocabulario se aplica en todo momento en el caso de la disciplina de tiro con arco. Cuando el atleta va a competir, tiene que pasar por una revisión de equipo. Esta revisión de equipo la realiza un juez. Entonces el juez revisa, ¿verdad? El equipo se refiere con algunos términos hacia el atleta, algunos vocabularios deportivos. ¿Cómo se aplica el vocabulario deportivo al momento de redactar las reglas deportivas? Cuando estamos ya sean en competencias de salas o en competencias al aire libre, también en tiro con arco, ¿verdad? Este vocabulario deportivo también se aplica. El arquero sabe, de acuerdo a la posición, si es una posición A, B, C, D, el lugar y el momento en el que le toca tirar. Y nuevamente, ¿verdad? Se aplica el vocabulario deportivo incluso en los tiempos definidos para tirar las flechas. ¿Cuál es la importancia de aprender a utilizar el vocabulario deportivo? ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos este vocabulario deportivo? Bueno, en primer lugar, para que el atleta o el practicante al deporte conozca las reglas deportivas. En el caso de los entrenadores, para que los entrenadores guíen a sus atletas. Y en el caso de los jueces, para aplicar de forma clara todas las reglas contenidas. La recomendación que yo te puedo dar es que, no importando cuál sea la disciplina o el deporte que a ti te guste, te acerques a conocer estas reglas deportivas. Estas reglas deportivas nos van a permitir disfrutar al máximo cada uno de los deportes. Maestra, qué interesante lo que nos acaba de comentar la jueza. Así es. Ahora, con todo lo visto durante esta sesión, les propongo un reto. Hagamos un juego derivado del boliche. Yo les digo el objetivo y ustedes hagan 3 reglas e inventen su vocabulario. Recuerden redactarlas
con los tiempos y modos verbales que hemos revisado. Para esta variante usaremos 2 trapos húmedos de distintos colores. El objetivo es tocar con el trapo propio el del contrario y ambos se lanzan sin pasarse de la línea. En su cuaderno vayan anotando posibilidades de nombres y reglas. Me gusta. Entonces, comencemos. A mí se me ocurre que se llame trapo bola y se humedecen 2 trapos de distintos colores. Ambos deben ser del mismo tipo de tela y tamaño. ¿Qué expresiones se están usando en esta regla? En casa, identifíquelas y escríbalas en su cuaderno. Humedecerán en futuro indicativo y deberán ser en presente indicativo e infinitivo. ¿Es correcto, profesora? Vamos muy bien. Faltan 2 reglas. Los jugadores no podrán pisar la línea divisoria y el tiro deberá ser de abajo hacia adelante. Ahora, ¿qué expresiones se usan en estas 2 reglas? En la 2, futuro en modo imperativo. Y en la 3, futuro modo indicativo e infinitivo. ¿Qué le parece, profesora? Ahora, ¿qué faltaría para que quede completo lo que hemos visto? Espéreme. Reglas, tiempos verbales, modos. Ya sé, el vocabulario. Trapo bola, trapo húmedo hecho bolita. Línea divisoria, línea en el piso que limita el área de lanzamiento y la zona de juego. Ahora, el reto será que terminen de redactar todas las reglas y definir bien su vocabulario. Recuerden que el objetivo es que cualquier persona pueda leer el reglamento y entender cómo es que se juega el deporte en cuestión. Estamos a punto de terminar nuestra sesión. No olviden que nuestro aprendizaje esperado fue: explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas con el propósito de revisar uso de verbos, vocabulario especializado y siglas en reglamentos de actividades deportivas. Con los conocimientos adquiridos durante esta sesión, ahora pueden distinguir más claramente el vocabulario deportivo dentro de un reglamento. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre ¿cómo dices que se escribe? Hoy hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.